Estimado visitante, ayúdanos a propagar este mensaje de gracia, vida y redención. La Iglesia Park Road PCA en español te invita a que te suscribas a este canal para recibir notificaciones, que le des like a nuestros videos para promoverlos y que lo compartas con tus contactos y en la media social para ayudarnos a crecer. Muchas gracias y que Dios te bendiga ricamente. La palabra se encuentra en Colosenses 3 y vamos a estar leyendo el verso 20 y 21. Luego voy a leer en Efesios capítulo 6 versos 1 al 4. Y dice así la palabra del Señor: Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ahora en Efesios 6:1 dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y esto es la palabra del Señor. Se pueden sentar. Pues hermanos, vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor en el día de hoy, escuchar este mensaje. Dios sabe las cosas, porque yo estaba pensando, este sermón que voy a predicar es más largo de lo común, así que la gente pues no va a tener tiempo para terminarlo hacia tiempo. Y bueno, las cosas pasan de alguna manera. Yo estaba ahí de pie y dije, bueno, entonces tengo que entrar a predicar directamente sin cantar, pero bueno, después cantaremos al Señor, si así Dios lo permite al final. Este pasaje, el cual estamos tomando en el día de hoy, de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, es un grupo de cartas que el apóstol escribió estando preso, estando en la prisión. Estas cartas incluyen lo que son los Efesios, una carta que a mí me encanta, Filipenses, Colosenses y también la carta de Filemón, que es una carta personal que tiene un gran mensaje, muy corta, pero un gran mensaje poderoso de la gracia del Señor. Aquí llegamos entonces a este pasaje y hemos estado predicando ya varios sermones sobre lo que el apóstol Pablo está tratando en esta carta, lo que está enseñando, lo que está diciendo a la iglesia de Colosa, esta iglesia que se encontraba en lo que hoy se conoce como Turquía, Asia Menor, y estaba allí pues tratando de prevenir los problemas y las falsas enseñanzas que se habían introducido dentro de la iglesia. Esta iglesia quizás la había visitado, quizás no, pero se considera que había sido plantada por un tal Epafras. Y bueno, allí aquella iglesia estaba recibiendo la instrucción del apóstol, que estaba empeñado en que ellos no se desviaran de la verdad, sino que continuaran el camino recto de la gracia. Tenían influencia para, digamos, cambiar lo que se le había enseñado acerca de la gracia de Dios y el verdadero mensaje del Evangelio. Habían influencias gnósticas, gente que pensaban que no sabía todo y tenían una revelación nueva y llegaban, tenemos algo nuevo, ya el Evangelio no es suficiente, hay algo más. Y sin esto ustedes no pueden llegar a conocer a Dios verdaderamente. También llegaron otros judaizantes trayendo ideas del judaísmo, obligando a las personas a que se detuviesen de comer ciertas comidas, de que practicaran ciertas cosas, y todo esto estaba allí haciendo daño a la iglesia. Y Pablo continúa explicándoles a ellos acerca de la verdad del Evangelio y la suficiencia de Cristo. Le habla de cómo Cristo es preeminente, está por encima de todas las cosas, y también le habla de la suficiencia en la salvación que tenemos en Él. Estando nosotros en Cristo por medio de la fe, por haber creído en Él, dice la Biblia, estamos completos en Él. Todo lo que Cristo es somos nosotros, porque nos ha sido dado de esa manera. Así que después que termina todas estas enseñanzas doctrinales, Pablo entra entonces a hablarle a ellos en cuanto a la conducta, que cómo se deben comportar en el mundo, cómo deben proceder, cómo deben de vestirse. Habla de vestimenta, quitarse la ropa vieja del pecado, de la maldad, de las malas costumbres, de las maneras equivocadas de vivir, y vestirse de la nueva ropa creyente de cristianos. Y comienza entonces a hablarle de diversos temas, y llegó la semana, hace como 4 semanas estuvimos predicando sobre el asunto de la relación entre el hombre y la mujer en el matrimonio. Pablo les habla acerca del marco doméstico, cómo se van a llevar ustedes en familia, cómo va a ser la relación entre ustedes, qué va a ocurrir dentro de la casa. Pablo habla de el orden que Dios ha establecido para la relación entre el hombre y la mujer en el hogar, donde el hombre ha sido puesto como cabeza por Dios y la mujer pues es la que ayuda a que el hombre, sometiéndose a la dirección que Dios le ha dado. Dijimos en aquella ocasión, y le pusimos como título de hecho aquel mensaje, bailando juntos.
Y usamos esta ilustración o alegoría del baile para demostrar la manera en que bellamente nosotros como cristianos podemos someternos a Dios y ver de qué forma podemos expresar de manera bella la manera en que nos relacionamos con hombre y mujer, el uno con el otro, donde ambos hacen falta. No es que uno es más importante que el otro, es que ambos tienen roles distintos para llevar a cabo y adelante el matrimonio de manera que glorifique al Señor, porque la manera en que Dios presenta la relación matrimonial en la Biblia es tal que refleja la relación entre Cristo y su iglesia, donde el varón representa a Cristo y la mujer representa a la iglesia, y Cristo ama a su iglesia, y el varón está llamado a amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia, de hecho que se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por la iglesia para darle vida, para santificarla, para salvarla y redimirla, y el varón tenemos bastante el estándar bien alto, ¿verdad que sí? Para llegar allá a ser como Cristo en nuestra relación, a ser comprensivos y amorosos con nuestras esposas, a sentar ese marco de baile, como decíamos, para que podamos danzar juntos de una manera bella, que el nombre de Cristo sea glorificado y puesto en alto. Hoy llegamos a esta otra sección aquí, donde hablamos también del marco familiar. Y cuando nosotros ponemos esto en contexto y vemos a una iglesia, por ejemplo, que se somete a su Señor, a Jesucristo, una iglesia que obedece al mandamiento del Señor. De hecho, la Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, así como el varón es la cabeza de la mujer. Cristo como nuestra cabeza. Nosotros como iglesia podemos entonces comenzar a someternos y a respetar y a seguir lo que Dios nos ha mandado por medio de su palabra. ¿Qué ocurre? Que a veces las iglesias a través de los años deciden que tienen una mejor idea, que tienen una revelación mejor, que lo que Dios ha dicho pues ya no sirve. De hecho, estuve leyendo hace poco a alguien que decía que, cristiano, que lo que está escrito en la Biblia no aplica para hoy, que eso era para el primer siglo y los siglos anteriores. ¿Se da cuenta? Que no sirve, que la Biblia no se ajusta al 2024. Y cuando nos encontramos con personas así, entonces lo que vemos es que el caos reina, la maldad reina, el desorden reina y Dios no es glorificado. Vemos a iglesias que se han alejado buscando otras maneras de hacer las cosas, las cuales llamamos iglesias liberales, que se alejan del evangelio para buscar otros caminos. Y al final estas iglesias terminan siendo menguadas y finalmente cerradas. Las iglesias que crecen, las iglesias que continúan, las iglesias que permanecen son aquellas que se paran en la palabra de Dios, que se paran en el evangelio y dicen: nosotros somos, los llamamos conservadores, pero somos bíblicos, nos paramos en lo que la Biblia dice y queremos ser obedientes a nuestro Señor, porque eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que estamos sujetos a Cristo, estamos sujetos a los mandamientos del Señor, sin quitarle, ni ponerle, ni añadirle, ni cambiarle, simplemente haciendo lo que Dios dice que debemos de hacer. Así también el matrimonio, cuando se comporta de esta manera, pues refleja esa belleza que hay entre el hombre y la mujer, que se someten a Dios y aman al Señor. Pero hoy vamos a hablar no de bailando en pareja. Hoy, para seguir la idea que llevamos hace 4 semanas, le quiero poner como título a este sermón, esta enseñanza: bailando en familia. Y quisiera comenzar hablando acerca del enfoque que tiene este mensaje a los hijos. Pablo se está enfocando ya no en el matrimonio, sino el hombre y la mujer como un equipo que trabajan juntos y unidos, porque hace falta que el hombre y la mujer trabajen unidos, con un mismo propósito, con una misma idea, con un mismo sentir, para levantar y criar a esos hijos. Y aquí Pablo comienza a hablar a nosotros acerca de la manera en que esto debe llevarse a cabo. ¿Por qué escojo la palabra bailar para referirme a esto? Escojo la palabra bailar porque la palabra bailar es bíblica. De hecho, la Biblia habla mucho del baile, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay personas que piensan que la Biblia no tiene nada que decir del baile y que todo es malo y es pecado. Sin embargo, la Biblia habla de que el baile es una expresión de regocijo, de alegría, de gozo, de satisfacción, de que algo ha cambiado y las cosas marchan bien. ¿Cuándo es que la gente baila? Cuando las cosas marchan bien, cuando están contentos, cuando están alegres. Es una expresión de lo que hay adentro de la persona. De hecho, el salmista lo dice de esta manera: has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste de alegría, desataste mi cilicio. Esto está en el Salmo 30. Así que de esta manera podemos ver que el baile es algo bonito cuando las cosas están marchando bien, cuando las cosas están caminando de la manera que deben. Sin embargo, también encontramos que cuando las cosas no caminan bien, que cuando las cosas están mal, que cuando no se sigue el patrón establecido por Dios, que cuando hay adversidad y problemas, lo menos que uno quiere es bailar. Cuando hay dolor y prueba y dificultad, lo menos que tú quieres es baile, lo menos que quieres es música. La gente entonces se viste por dentro y por fuera de cilicio, de saco, de tristeza, de dolor y sufrimiento. Pero Dios ha cambiado nuestro lamento
en baile. Así que quisiera ver este tema en el día de hoy bajo 3 encabezamientos. Primeramente, el llamado a los hijos. En segundo lugar, el llamado a los padres. Y en tercer lugar, el llamado a la familia. Otra vez, el llamado a los hijos, el llamado a los padres y el llamado a la familia. Quiero comenzar diciendo, hermanos, que la familia como tal, el núcleo familiar, lo que Dios ha establecido como la unidad básica de la sociedad y la unidad básica de la iglesia, está bajo ataque. Y simplemente usted tiene que mirar las noticias para darse cuenta de lo que está ocurriendo alrededor nuestro. Lleva años esto de esa manera. Pero ¿sabe algo? No es nada nuevo. Esto no es nada nuevo del siglo XX, no es nada nuevo en el siglo XXI. Esta ha sido la historia de toda la tierra desde el principio. Satanás, el enemigo, se ha encargado de atacar y destruir las familias porque él sabe que eso es lo que Dios está haciendo. Dios está trabajando con familias. Es así desde el principio. Hay una lucha constante por nuestros hijos, por sus hijos y los míos. El alma de nuestros hijos está en acecho. Satanás está buscando ganarse para él, para su reino, nuestras familias y nuestros hogares. Y nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, tenemos la responsabilidad de tomar la iniciativa en esto, de tomar la vanguardia, seguir al frente, trabajando, luchando para establecer principios bíblicos, para enseñar a nuestros hijos y luchar contra todo aquello que venga a dañar la mente y el corazón de nuestros hijos. Queremos ponerlos en la brecha para salvar a nuestros hijos e hijas, para salvar nuestros matrimonios y salvar nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén? Queremos un mejor futuro para nuestros hijos, queremos un mejor futuro para nuestra ciudad, queremos un mejor futuro para nuestra tierra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dios nos llama a que nosotros tomemos la batuta en la mano. No podemos dejar nosotros la labor de enseñar a nuestros hijos a los gobernantes, que muchos de ellos ni en Dios creen, que muchos de ellos son corruptos, son perversos, que tienen ideas malévolas que van en contra de la sanidad y lo que es recto. Nosotros tenemos que tomar la educación de nuestros hijos a propósito en nuestra mano. Tenemos que hacerlo de corazón y entendiendo que aquella gente que hablan, quizás hay algunos que sí crean en Dios, pero la influencia negativa que hay en los poderes del mundo, no solamente en Estados Unidos, sino en cualquier nación, va cada vez de mal en peor. Las cosas van una vez más creciendo y el propósito es dañar a nuestros hijos. Yo veía hace poco una de estas personas que están en este tipo de agenda que quiere trastornar la mente de nuestros hijos, que decía así claramente y sin esconderlo: vamos por tus hijos. Vamos por sus hijos para cambiar la mente. Y decía: ustedes no nos aceptan, pero sus hijos nos van a aceptar. Ustedes no nos quieren, pero sus hijos nos van a querer. Ustedes no nos defienden, pero sus hijos los van a hacer porque vamos por sus hijos. Es decir, el enemigo abiertamente está diciendo que quiere destruir nuestra familia y nuestros hogares. Pero gracias damos a Dios que por 2000 años ya la iglesia de Jesucristo sigue adelante y vamos a seguir peleando porque dice la promesa que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Aunque hay una fuerza del maligno que quiere destruir la niñez, quiere destruir el hogar y destruir la familia, estamos seguros que nosotros vamos a seguir adelante. Sin embargo, es muy triste lo que estamos viviendo. Y quiero darle unas cuantas estadísticas para que tengan una idea de lo que está pasando en el mundo y de cómo Satanás, por medio de personas muy elocuentes, pero llenas de maldad, quieren manipular la situación para alcanzar y lavarle el cerebro a nuestros hijos y a nuestras familias de manera que puedan implementar su agenda. Nosotros vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos un crecimiento en el ateísmo, pero lo que yo encuentro es que aunque hay un crecimiento en el ateísmo, hay un crecimiento también en el ateísmo práctico. Y quiero decir con esto que son personas que dicen que creen en Dios, pero viven como si no existiese. Dicen que creen en Dios, pero su vida no corresponde a lo que ellos profesan ser. Hay una disonancia en estas cosas. Ahora bien, aquí vemos nosotros que el aumento en personas que se clasifican como no pertenecientes a ninguna religión, aunque dicen que creen, es el 29% en la nación americana. Y estoy hablando de esto es el año 2023. El 29%, casi el 30%, una tercera parte casi, dice que no se asocian con ningún tipo de religión. ¿Qué ha pasado? Que el enemigo está atacando de muchas maneras a nuestros jóvenes. Estas fuerzas vienen tratando de trastornar lo que usted le está enseñando en su casa. ¿Qué vemos? Mire,
la promiscuidad sexual, por ejemplo, el aumento de relaciones sexuales fuera del matrimonio va aumentando a menudo con más de una pareja. Usted ve gente joven que un día tienen a uno y otro día tienen otro. Este es lo que se está practicando en el mundo. Y como hay que resolver el problema del embarazo, entonces la herramienta que utiliza el enemigo para controlar la natalidad bajo el título o el nombre de derecho a la reproducción, entonces es ¿qué? El aborto. Según los reportes gubernamentales y del Centro de Investigaciones Pew Research, esto va creciendo. En el año 2021 se hicieron 626,000 abortos legales en Estados Unidos. Ahora, hay un gran movimiento diciendo estamos defendiendo a la mujer, estamos defendiendo el derecho a la reproducción. Pero ¿sabe algo? Estamos defendiendo, dicen ellos, aquellos que son abusados sexualmente, que son violados, que son víctimas del incesto. Lo hay. Estuve leyendo estadísticas. En los casos de aborto que se reportan por violaciones y por incesto son el 1%. Los casos de aborto que se reportan por complicaciones en la salud, ya sea en la madre o en la criatura, son 11 a 12%. Significa que el otro 88% de los abortos que se realizan son simplemente para controlar la natalidad, o yo lo diría mejor, para eliminar la criatura no deseada. Según las cifras que nos dan las noticias médicas en el día de hoy, y todo esto tengo referencias para ellos, las razones por las cuales las personas simplemente deciden en el día de hoy terminar un embarazo es por razones financieras, porque no hay relaciones entre las parejas, para enfocarse en otros hijos que ya tenían, porque no es el momento correcto, porque tengo que estudiar y mis metas futuras y oportunidades se ven mal y un hijo interferiría en mis propósitos. En otras palabras, es simplemente no por salud del niño, no por salud de la madre, no por una violación, sino simplemente porque quiero deshacerme de esto. Ahora, lo triste de esto es que los abortos están pasando mayormente en el casi 57-60% de los casos en jovencitas que están en los 20 años, de 20 a 30 años. Adolescentes, el 8%, de 13 a 19. Mayores de 40 años, solamente el 4%. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la mayoría de los casos, los problemas que tenemos es que hay una gran promiscuidad. Y las personas pues tienen que deshacerse de la evidencia de lo que resulta después de un embarazo. Y es así. El 87% de las personas que se hicieron un embarazo, las mujeres, eran madres solteras. No tenían un papá, no estaban casadas. Las casadas solamente un 13%. Así que estamos viendo cómo se va esto metiendo en la sociedad y se defiende como algo normal. Y otra vez nosotros como iglesia tenemos que pararnos y decir que es correcto. Como pueblo de Dios tenemos que estar enterados de lo que está pasando. ¿Saben? El porcentaje de la cantidad de personas, hablando entre hispanos, el 42% de las que abortaron en el 2021 eran mujeres negras, no hispanas. El 30% eran mujeres blancas y el 22% eran mujeres hispanas. ¿Cuántos hijos nacen el día de hoy fuera de un hogar donde está una mamá y un papá? El 40% de los niños nacen fuera de un hogar. Entonces, cuando nos preguntamos por qué hay problemas en las casas con los muchachos, no está mamá, porque tiene que trabajar, porque está sola, y papá muchas veces viene de cada 2 semanas y es que aparece. Entonces, ese es el problema que vive nuestra nación. Cuando miramos por las razas, aún vemos que esto aumenta aún más. En la raza negra es casi el 70% la tasa de nacimientos fuera del matrimonio. En la raza hispana, estuve leyendo, creo que es casi el 40%. Así que tenemos ese problema y tenemos que resolverlo de alguna manera. ¿Y cómo se resuelve esto? Enseñando a nuestros hijos. ¿Qué ocurre cuando no hay una mamá en la casa enseñando a su hijo? Porque tiene que trabajar. ¿Qué pasa cuando no hay un papá en su casa poniendo orden y respeto porque no está ahí? Porque está ausente. Esos niños crecen solos. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño decían, hay niños, y de hecho estaba hablando, yo no soy muy viejo, yo todavía no llego a 60 años. Digo, voy a ponerme más, a 80 no llego. ¿De cuánto para abajo somos jóvenes? De 90. De 90 para arriba ya estamos ancianos. Vamos a arreglar la cosa, ¿verdad que sí? Porque me voy a buscar muchos enemigos aquí hoy. La cosa es que nos decían, hay casas donde el papá es el televisor
o la mamá es el televisor y el papá es la nevera. Los hijos están solos en la casa porque no está mamá ni está papá. ¿Se acuerdan de eso en los 80 que decían eso? Óigame, es triste cómo las cosas van caminando. ¿Qué ocurre? Me dio por buscar a ver cómo era la violencia, cómo estaban los crímenes en la nación. Y mire lo que encontré que fue para mí sorpresivo. Entre el año 2018 y 2022, los grupos de edad con más probabilidades de cometer delitos violentos fueron de ¿qué edad? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 años. Muchachitos, niños, adolescentes, cometiendo los crímenes, la mayor cantidad de crímenes violentos en Estados Unidos. El asesinato en el 2022 de los delincuentes fue de 20 a 24 años. Los que murieron como víctimas del asesinato en el año 2022 fueron 3.329, de 20 a 24 años, la cifra más alta. Nuestra juventud, en muchos aspectos, está muriendo, está sufriendo. Porque lo que están expresando allá afuera es lo que no encontraron en algún otro lugar. Están buscando quizás algún tipo de aprobación, haciendo lo malo y siguiendo los caminos incorrectos. Hermanos, ser papá y mamá es un trabajo a tiempo completo. Nuestros hijos están llamados a obedecer y a seguir lo que nosotros les enseñamos. Pero, ¿sabe? La víctima de asesinatos están entre 2.770 y de 30 a 34, 2.600. Es decir, que la gente joven son las que están muriendo de esta manera. Ahora, ¿por qué razón estamos viviendo de esta manera? Porque se le ha presentado a la humanidad, se le ha presentado a la nación, se le ha presentado a los países, porque quizá usted venga de su país y tenga cifras más o menos semejantes a esta y esté tan alborotado y tan horrorizado con esto como lo estamos nosotros. ¿Por qué razón? Porque se ha cuestionado lo que Dios ha establecido que debe ser. De hecho, hay un principio de enseñanza que la Biblia establece que no hay ni siquiera que ser cristiano para seguirlo. Aunque siendo cristiano es mejor. Pero cuando mamá y papá están en la casa, aunque no sea el hogar cristiano, las cosas marchan mejor. Cuando se lleva la mano fuerte a los hijos y se enseña correctamente cómo ser, esos hijos crecen entendiendo lo que está bien y lo que está mal. Está la supervisión ahí. Yo me acuerdo que yo cuando estaba niño, de edad de 12 o 13 años, me molestaba a mi mamá que me estuviese llamando a las 7 de la noche para que entrara para adentro. Ella se paraba en la esquina y empezaba a chiflar duro y a llamarnos, y qué vergüenza. Y ahora yo a las 7, el sol acaba de caer, mis amigos en la esquina allí bajo la luz del poste, pasando el tiempo hasta las 10 de la noche, y mi mamá con su locura llamándome a mí para que entre para adentro. Y yo no entendía el porqué. Y hoy le doy gracias a Dios, a mi mamá, porque hizo eso. Porque muchos de aquellos que estuvieron en la esquina allí, hoy no están vivos. Terminaron en la cárcel, terminaron en el mal camino. Entonces, es ahora que podemos entender cuando crecemos lo correcto de llevar a nuestros hijos de la manera que Dios dice que lo llevemos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios dice las cosas son así y el diablo le pone en la mente a las personas esta misma pregunta que le puso a Eva en el huerto: ¿con qué Dios ha dicho? Dios dijo esto y aquí apareció un demonio vestido de maestro, vestido de político, vestido de sabelotodo, de experto, diciendo que hay otras maneras distintas que se pueden hacer las cosas. Y las personas les prestan oídos. Los muchachos nuestros les prestan oído. Las niñas les prestan oído. Y dicen, con que Dios ha dicho, no hay una manera mejor de hacer las cosas, cuando en realidad lo que hay es una manera mejor de destruirte, de acabar contigo. Pero eso no lo entienden en ese momento. Y de esa forma los hijos comienzan a escuchar aquellas voces de afuera que le están diciendo con que Dios ha dicho. Y el texto de hoy nos dice lo siguiente: hijos, obedeced a vuestros padres. Hermanos, el deseo de un padre, que tenga la cabeza bien puesta, ¿verdad?, es enseñar a sus hijos a caminar por el buen camino. Hay dos mandamientos en el día de hoy: uno para los hijos y otro para los padres. Hijos, es un solo mandamiento: obedezcan a sus padres. Obedezcan a sus padres. Lo dice en Colosenses y lo dice en Efesios. Y padres, el segundo mandamiento: criad a vuestros hijos en la disciplina. Disciplina es enseñanza, disciplina es corrección. Y la amonestación, ¿sabe qué significa amonestación? Advertencia, aviso, ¿verdad? Los padres siempre estamos diciendo, ten cuidado, por ahí no, aquel no me cae bien, este no me parece bien, ese muchacho, esa muchacha como que no lo veo muy, porque uno tiene como otro sexto sentido y lo ve como que no es, ¿no? Y le está diciendo, eso es juntilla, ¿verdad? O sea, esa palabra la usan ustedes. Esas juntillas no te convienen.
ese está por mal camino. Estamos siempre ¿qué? Amonestando. Así que estamos llamados a criar a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Aviso y advertencia en Cristo. Y diciéndole constantemente, hermano, no podemos cansarnos de decirle a ellos qué es lo que tienen que hacer. Nosotros también, como padres, dice allí, estamos aquí trabajando con nuestros hijos. Y Dios dice que lo hagamos sabiamente, que lo hagamos con sabiduría, que lo hagamos con amor, que no lo empujemos a ellos a querer irse, al enojo, que busquemos la manera de tratar con el asunto. Nosotros somos los que sabemos, nosotros somos los adultos en la relación y tenemos que actuar como tal. Recuerdo que uno de mis hijos, no voy a decir el nombre porque hay que dejarlo así, me dice una vez, cada vez que estaba llamando la atención, me decía, no. Yo sé. ¿Cuántos lo han dicho ustedes? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes dijeron eso a sus padres? Yo sé. Sí, cuando tiene 12, 13, 14 años, la sabe toda. Yo sé. No. Óigame, y una vez le digo, mira, no sabes nada. Te me callas la boca porque no sabes nada. Aquí el que sé soy yo. Es así. A veces hay que levantar la voz con fuerza, ¿sabe? Asustar un poco. Para que entiendan que no saben, porque creen que saben. Piensan que saben y no saben. Y son llevados al error cada vez que le hablas, oh, yo sé. Y aquí dice la Biblia que hay promesas para los hijos que obedecen a la amonestación, a la disciplina de sus padres. Dice la lectura que nosotros debemos de obedecer a nuestros padres. Hijos, obedecer a vuestros padres. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la vida. Para que seas de larga vida. En otras palabras, para que no te mueras pronto. Para que no te mueras pronto. Porque el que no coge consejo, no llega viejo. Vamos a decirlo en mexicano ahora. El que no agarra consejo, no llega viejo. Es así. Porque nosotros tenemos que escuchar. Y el que no escucha, no vive. Y Dios lo que quiere es que tengas vida, joven. Niño, niña que me escucha, Dios quiere que vivas una larga vida y que tu vida sea fructífera y que te vaya bien en la tierra que Dios te dio. No es que esto es cosa anticuada o cosa de antes, no, esto es algo bíblico. Y lo mismo que la gente te están diciendo en el campo, en la ciudad, tu abuelo, tu abuela, tus padres, quien Dios ha puesto sobre ti es eso, que el que no escucha el consejo, el que no oye la voz de su padre, el que no oye la voz de su madre, simplemente se está buscando un final horrible para su vida. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que comenzar a establecer un buen fundamento en nuestros hogares. Que la promesa de Dios para la familia es que Dios redime la familia. Dios nos llama a que enseñemos, pero tenemos que descansar en las promesas que Dios nos ha dado. El llamado de los hijos es obedecer. El llamado de los padres es a enseñar, a disciplinar, a amonestar con amor, con sabiduría y entendimiento. No haciendo daño, no empujando. Hermano, mire, cuando usted y yo empujamos a nuestros hijos, y lo hacemos de tal manera que ellos se sienten heridos, aún con las palabras que hablamos, tenemos que reconocer nuestro error. Tenemos que estar dispuestos a decirle, mira, hijo mío, yo te hablé de esta manera y no debía hacerlo. Estaba escuchando un testimonio de un predicador que su papá, siendo pastor, un día le llamó la atención a su hermano. En cierta ocasión, es más, no le llamó la atención, le dijeron que él había hecho algo indebido. El papá, siendo pastor, fue a donde se encontraba ese muchacho. Cuando llegó allá, al frente de todas las personas, sacó la mano y le pegó una galleta al muchacho que lo tiró al piso. Y dio la vuelta y se fue. Aquel muchacho no sabía ni por qué razón su padre le había pegado. O había abusado de él, porque lo que fue un abuso. No hay maneras, no hace falta ese nivel de violencia. Pero ¿qué pasa? Que pasaron los años, y después de viejo ya, una vez un hermano estaba hablando acerca del padre y mencionó al papá, y dice, cuando hablé de esa manera, mencioné a mi papá, a mi hermano se le transformó el rostro. A mí han pasado ya 3 o 4 décadas, y todavía que el muchacho se acordaba de la bofetada que su papá le había dado en público, en medio de la calle, porque él no entendía ni sabía por qué razón había ocurrido. Muchas veces no damos bofetada con las manos, la damos con la boca, la damos con las palabras. Y tenemos que entender que esas palabras que salen hieren el corazón de ese hijo, hieren el corazón de esa hija. Y tenemos que estar dispuestos a decir, ¿sabes qué, mi amor? Yo me equivoqué, perdóname. Aquel hermano llamó a su hermano y le dijo, mira, vi que como que cambiaste la cara cuando hablé de papá. Y dice, es que todavía no le perdono la galleta que me dio, la bofetada que me dio al frente de todos, porque ni siquiera sé por qué fue. Gracias a Dios cuenta aquel hombre que su padre, antes de morir, llamó a su hijo y le pidió perdón. Y le dijo, quiero decirte que después que hice lo que hice contigo, me enteré que me informaron mal. Pero mi orgullo no me dejó ir donde ti a pedirte perdón. Hermanos, tenemos que tener cuidado. No podemos dejar que nuestro orgullo se ponga en el camino. Debió haber ido a aquel hijo y sanar aquella herida décadas antes y no esperar hasta el punto de la muerte para decir, ahora es que te quiero pedir perdón.
La relación se sanó. Se abrazaron y lloraron juntos, pero se pudo haber resuelto antes. En otras palabras, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos y cómo funcionamos. Sí, estamos llamados a instruir, enseñar a nuestros hijos, pero tenemos que tener mucho cuidado cómo lo hacemos. Yo estoy aprendiendo a ser padre todavía, tengo 4 hijos, aún los adultos y los pequeños. Cada día aprendo que debemos ser humildes y entender que a veces, en nuestra buena intención, cometemos errores. Y reconocer y decirle, ¿sabes qué? Me equivoqué en esto, me equivoqué en lo otro. Otra vez, estamos llamados a poner este fundamento como padres, como madres en el hogar, para que nuestros hijos crezcan en una casa saludable. Finalmente tenemos entonces el llamado de Dios para la familia. Hermano, la Biblia está llena desde el principio de la Biblia, desde el libro de Génesis, está llena de promesas de Dios para la familia. Cuando Dios habla, desde el principio dice que va a redimir familias. Dios está en el negocio de redimir familias. Cuando el hombre y la mujer caen en pecado en el huerto, lo primero que hace Dios después que los viste con unos animales y los pone en el huerto allí, le dice, mira, vamos a hablar de lo que ocurrió aquí. ¿Qué pasó? ¿Por qué pecaron? Y comenzaron a conversar con Dios y Dios le dice a Adán, ¿qué pasó, Adán? ¿Por qué te escondiste y por qué dices que estás desnudo? ¿Qué pasó? Comiste del árbol que te dije que no comieses, y rápidamente Adán se defendió. Obviamente no fue culpa de él, fue culpa de Dios. Porque dice, esa mujer que tú me diste, en otras palabras, sí fue la mujer, pero si tú me la das. Hacía un capítulo antes, había dicho, wow, qué cosa más linda me ha dado Dios aquí, ¿se acuerda? Y ahora tan rápido que cambió de idea y dijo, no, esa mujer que me diste. Entonces, después que eso pasa, la mujer, ¿qué pasó? La serpiente. Y la serpiente, bueno, engañadora, Satanás. Dice la Biblia que la serpiente representa al diablo mismo. Entonces Dios le dice a la mujer, va a haber una guerra entre la serpiente y su simiente, Satanás y los que le siguen, y tu simiente y la simiente de ella. Wow. Es decir, hay dos, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, dos descendencias distintas, en guerra constantemente los unos con el otro. Y dice, pero tú, dice, ella te va a morder en el calcañar, pero tú le vas a aplastar la cabeza. Pero así ha sido desde el principio, donde ha habido problema tras problema tras problema, porque la simiente de la serpiente lo que está haciendo es constantemente tratando de destruir la simiente santa de Dios. Es una guerra espiritual. Y el pueblo de Dios ha sido llamado a promesas. Dios le ha dado promesas a su pueblo. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, esta promesa es para ti y para tu descendencia, para ti y para tus hijos. Después se lo repitió a Isaac, esto es para ti y para tus hijos. Se lo repitió a Jacob, esto es para ti y para tus hijos. Se lo repitió al pueblo de Israel, la nación. Esto que lo doy a ustedes, estos mandamientos y todo lo que estoy dando, esto es para ustedes y para vuestros hijos después de ustedes. Pero una y otra vez, aquella nación, aquel pueblo, cayó en pecado, cayó en esclavitud, fue esclavizado en Egipto, fue llevado a las naciones, fue engañado después que estaba en la tierra prometida, engañado por las naciones alrededor. Fueron esclavizados en su tierra, fueron llevados por los asirios, alejados de allí, cautivos y esparcidos por todas partes. Fueron llevados cautivos a Babilonia, y todo porque el pecado se había apoderado de la nación, se había olvidado de su Dios. Pero Dios nunca cambió el plan. Él siguió diciendo, esto es para los que me sirven y su descendencia. De hecho, los mandamientos dicen así, que Dios es misericordioso para los hijos, a los padres y los hijos, ¿hasta cuánto? Hasta 1000 generaciones. ¿Te das cuenta? Hasta 1000 generaciones. Cuando llama entonces al pueblo, Dios le dice, yo voy a hacer algo nuevo, voy a hacer algo distinto, voy a hacer una redención total de tal manera que esto que yo quiero se cumpla. Y lo repite en Malaquías, cuando le dice al pueblo, no se mezclen con las naciones, no desprecien a su mujer, ni busquen otras mujeres para mezclar las razas unos con los otros, porque yo quiero una simiente santa. No quiero que ustedes se mezclen con los que no temen a Dios, no quiero que se mezclen con los que no tienen amor hacia mi ley. Quiero que ustedes mantengan esa simiente santa de aquellos que buscan a Dios y temen y caminan en sus propósitos. Y lo repito una vez más, de que haría algo grande, no solamente con los que creerían, sino con los hijos de ellos. Y lo dice en Joel, y lo dice en Jeremías, y lo dice en Ezequiel, lo repite una y otra vez. Hasta que un día llegó Jesucristo a cumplir aquella promesa grande. Y cuando hace 2 semanas presentamos el bebé de nuestra hija y su esposo, el nieto, ¿verdad? Y yo le dediqué a ellos este pasaje que quiero leerle a ustedes una vez más, porque quiero que lo metan en su mente, porque esta es la guerra, el texto, el verso de guerra de nosotros, que oramos por nuestros hijos.
No oramos en el vacío, sino que reclamamos lo que Dios ha dicho de nuestros hijos, lo que Dios ha dicho que va a hacer con nuestros hijos. Tenemos que orar de esta manera. Miren lo que dice Jeremías capítulo 32, 37. Dice: he aquí yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y en mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente, y me serán un pueblo. Ay, tremendo, ¿verdad? Y yo seré para ellos su Dios. Oiga esto es lo que dice Dios: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Qué tremendo. Así que esto es para ustedes, para sus hijos y los hijos de ¿quién? De sus hijos. Es lo que dice Dios. Y haré un pacto eterno con ellos y nunca me echaré atrás de hacerles el bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que nunca se aparten de mí, dice el Señor. Y me alegraré. Usted sabe que Dios se alegra de salvar familias, de salvar hogares, familias enteras. Y me alegraré con ellos haciéndole bien. Y los plantaré en esta tierra en verdad con todo mi corazón y con toda mi alma, dice el Señor. Hermanos, esta es la promesa del Señor y le digo algo: se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Se está cumpliendo en nuestras vidas y en nuestros tiempos. Dios está en cargo de este asunto. Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Jesucristo fue al Calvario a morir por nuestros pecados, a establecer este nuevo pacto para que nuestras familias, nuestros hijos reciban esta bendición, esta promesa, para que esta redención se cumpla. Jesucristo vivió la vida perfecta que usted y yo jamás podremos vivir, que no la podemos vivir. Ni la hicimos en el pasado, ni lo hacemos en el futuro. Lo hacemos solamente por medio de Cristo. Él lo hizo por nosotros. Murió la muerte que nosotros, usted y yo, merecíamos morir. La condenación fue sobre Él. El castigo fue sobre Él. Dios castigó a Jesucristo en nuestro lugar, para que nosotros, creyendo, recibamos el perdón que Él nos da. ¿Y sabes qué? Se levantó al tercer día para darnos una nueva vida y cumplir todas sus promesas, como había dicho que las cumpliría. Hermanos, ¿creen que estoy inventándome esto? No, esto está en la Biblia. El día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro se levantó allí a predicar, porque la gente decía: ¿qué pasó ahí? ¿Qué está pasando? Esa gente están ahí movidos por el Espíritu Santo, están hablando algo que no entendemos. Pedro se levantó lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, y dijo estas palabras: esto que está pasando aquí fue lo que dijo Joel, aquel profeta, cuando dijo: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones. A este resucitó el Señor Dios, y nosotros somos testigos, y le ha exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido la promesa del Padre, del Espíritu Santo, ha sido derramada, y es lo que ustedes ahora ven y escuchan. Y en el verso 39 otra vez los llama al arrepentimiento y les dice a ellos: porque para vosotros es la promesa. ¿Y para quiénes? Para vosotros y para vuestros hijos. Hermanos, la promesa que Dios está haciendo es para ti y para tus hijos. Y cuando usted ore a Dios, no piense: esto es para mí solo. No, es para su casa, es para su familia, es para su hogar. Ore por sus hijos y por los hijos de sus hijos. Y ya yo estoy en esa, ya sabes, aleluya. Estoy orando por mi hijo y los hijos de mis hijos. ¿Por qué razón? Porque es lo que Dios quiere, reclamando la promesa que Dios ha dicho que se va a cumplir. Entonces, dice: para los que están lejos y los que están cerca. Esto es para todo el mundo. Dios está diciendo: voy a cumplir mi propósito en las familias. Voy a salvarlos a ellos y su descendencia. Ahora, esto que está aquí le va a maravillar, porque la iglesia en el día de hoy, según, y esto todavía tengo aquí datos concretos, la iglesia de hoy, la iglesia cristiana de hoy, se compone el 80%, en Estados Unidos, la iglesia en Estados Unidos, el 80% de los miembros de la iglesia nacieron o se criaron en la iglesia, llegaron jóvenes a la iglesia. ¿Se da cuenta? ¿Cuánta gente se está convirtiendo de otras religiones al cristianismo? El 4%. Y solamente el 19% se convirtió adulto. Es decir, que la iglesia se compone de gente que nacieron y se criaron en la iglesia. Hermanos, un aplauso para Cristo. Gloria a Dios. Es decir, lo que Dios dijo que sucedería, que los padres y los hijos de los hijos estarían en el camino, se está cumpliendo. La gran mayoría, yo le digo a usted, mis abuelos eran cristianos,
Mi papá era cristiano y aquí estamos nosotros. Mis hijos están en la iglesia, son cristianos y ya estamos entrenando a los que vienen de camino para que sigan el camino. ¿Por qué razón? Porque es lo que Dios dijo que iba a hacer. Voy a trabajar en familias, en ustedes y los hijos de vuestros hijos. Eso es lo que dice la estadística. Hermanos, y voy a terminar con esto. Algunos consejos para que podamos llevar en la mente este mensaje. Dios quiere que nosotros eduquemos a nuestros hijos. Primeramente los hijos que están aquí, y nosotros todos somos padres, y muchos de nosotros, y también tenemos todavía nuestros padres vivos, ¿verdad que sí? Así que también nos toca un poco esto. Hijos, obedezcan a sus padres. Ese es el mensaje. Obedezcan a sus padres. Oigan la voz de su padre y de su madre. De hecho, aquí lo leímos en el día de hoy, ¿verdad? En el boletín. En Proverbios dice: oye, hijo mío, oye, hija mía, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán para tu cabeza y collares para tu cuello. Hijos, obedezcan a los padres. Número 2, hijos, no dejen de asistir a la iglesia. No dejen de congregarse. El mundo le va a ofrecer muchas cosas para desviarles del camino, para dañar su relación con Dios. No lo hagan. No escuchen la voz del maligno. Confíen en el Señor. Otra vez, no se alejen de los principios que sus padres en su casa le han enseñado. Hay quizás algunos que no crecieron en la iglesia, pero los principios que le enseñaron en la casa son principios ¿de dónde? Tomados de la palabra de Dios. Son de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que trabaja, eso es lo que funciona, eso es lo que te salva del mal. Y la gente, aún aquellos que ni siquiera van a la iglesia, lo saben, porque yo he conocido gente en mi vecindario que ellos no van a la iglesia, pero entienden que lo que están aplicando está en la Biblia y lo practican con sus hijos. Ahora queremos que también sigan viniendo a la iglesia, porque esto tiene que seguir de generación en generación. Y esto es lo que glorifica y agrada al Señor. Que nosotros no dejemos de congregarnos, sino que vengamos a congregarnos para recibir la bendición de Dios y compartir con los demás. ¿Y qué más? Dios quiere tu bien. Hijo o hija, Dios quiere tu bienestar. Dios quiere que tengas una larga vida y que te vaya bien en la tierra. Dios te quiere prosperar. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere ensanchar. Dios quiere que tú tomes territorio y que seas luz donde quiera que vayas. Que otros vean estas obras y digan verdaderamente: Dios está con esta gente. Hay un Dios en el cielo. La diferencia entre los casos de matrimonios rotos, cuando se compara con el mundo, decía una encuesta, es significantemente más baja que los que están afuera en el mundo y no tienen a Dios en su ecuación. Ahora los padres. No pierda ni la fe ni el hábito de traer a sus hijos a la iglesia. Evangelice a sus hijos. Predique a sus hijos. Usted no es el pastor o la pastora de su familia. Puede hablarle a sus hijos lo que Dios le está diciendo que deben saber. ¿Y cómo lo hacemos? Preparándonos. Si nos preparamos nosotros, podemos enseñar a nuestros hijos. No espere que llegue el domingo para oír un mensaje, una escuela dominical, una enseñanza que le dan los maestros aquí. En la casa nosotros podemos enseñar todo el tiempo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice, desde el Antiguo Testamento, que estas palabras que yo te mando hoy, las enseñarás a tus hijos. ¿Sabe dónde? En la mañana y en la noche. En el camino y en la escuela. En la tienda y en la finca. Donde quiera que vayas tienes que estar hablándole de eso. Y que tus hijos te digan: papá, mamá, tú no tienes otro mensaje, otra cosa que no sea eso, pues es que eso es lo que te conviene. Esa es la relación que Dios que quiere contigo. Eso es lo que Dios quiere que tú aprendas. Te lo tengo que enseñar y repetir porque se te va a olvidar. Y te lo digo una y otra vez. No me canso de repetirlo. De hecho, ese es el mismo mensaje que el apóstol Pablo dice a la iglesia. No me canso de repetirlos otra vez la misma cosa. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Se nos olvida. A nosotros viejos, ustedes que ya tienen cana ya, no, yo no. Se les olvida. Se le olvidan las cosas. Porque entonces tenemos que, Pablo dice, te lo recuerdo una y otra vez para que no se le olvide, para que lo practiquen. Así que evangelice a sus hijos. Modele el evangelio delante de ellos. Hermano, mire, es algo triste ver que alguien le diga a su hijo, por ejemplo, lo he visto muchas veces: no hables malo, y lo que sale de su boca es un pozo mundo. ¿Verdad? Una cosa sucia. No fumes con el cigarro en la mano. No bebas, pero borracho. Los hijos imitan lo que ven más que lo que escuchan. ¿Ve? Modelemos el evangelio frente a ellos. Ore por sus hijos y ore con sus hijos. Hermanos, tenemos que orar con nuestros hijos.
clamar a Dios y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo te pido por ellos, cuídamelos, pero también le enseño a ellos para que ellos oren. Ponga a Jesucristo como el centro de su hogar. Cuando yo estaba joven, y le mencioné esto esta mañana a mi esposa, esta canción, cantamos este corito que dice, en el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. Mira qué feliz se vive. Mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Mira qué feliz se vive. Mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Hermanos, voy a terminar con estas palabras. Es que este mensaje no es para atacar a nadie. Es para que todos nosotros reflexionemos. Para que andemos como Dios quiere que debemos de andar. Todos hemos pecado, dice la Biblia, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Algunos más y algunos menos. Yo no conozco su vida personal, a ninguno. Pero hay cosas que conozco de ustedes, pero muchos no sé ni dónde trabajan. Pero sí sé una cosa, sea lo que sea que hayamos cometido, hay perdón en Cristo Jesús. Y aún más, hay promesa y esperanza para usted en Cristo Jesús. Dios le está llamando para que reciba esas promesas, para que se apodere de ellas. ¿Y sabes qué? Cuando hay alegría en el hogar, cuando los padres y los hijos ponen al Señor primero, cuando el corazón está lleno de Jesucristo, entonces nosotros como familia podemos hacer ¿qué? Podemos bailar. Podemos estar bailando de alegría y de regocijo en nuestros hogares. Oremos. Amado Dios de toda gracia, Dios de bondad y misericordia, agradecemos esta bella oportunidad.